Hola, estimados estudiantes. A partir de esta semana iniciaremos el desarrollo del módulo de Derecho Laboral. En este sentido, me permito hacerles una introducción a el derecho laboral. Entonces, lo que vamos a iniciar a trabajar durante esta última unidad, segunda y última unidad, será todo lo concerniente a lo que es trabajo, relación de trabajo, contrato de trabajo, derechos fundamentales en las relaciones laborales, elementos de trabajo, las modalidades de los distintos contratos de trabajo, lo que es el salario, horario, horas extras y liquidación de prestaciones sociales. Entonces aquí les relacionaré luego este video para que revisen la historia del derecho laboral. Para contarles un poco, el derecho laboral ha sido el fruto de muchas luchas sociales. Digamos que esa reacción que se empieza a vivir sobre esas excesivas jornadas de trabajo, pues surge especialmente en relación a lo que es la revolución industrial. Durante ese periodo de revolución industrial, pues se da un crecimiento importante de la industrialización de las economías del mundo y por ende, pues empieza a revisar esa relación entre quien tiene el capital, el dueño de la industria, y quien tiene la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que hacia los años 80 en adelante, pues se da una apertura del mercado internacional, hay un desarrollo tecnológico importante, y se gesta una nueva crisis del derecho al trabajo, ¿sí? En ese sentido, pues es importante tener en cuenta que actualmente también existen unos espacios de tensión, ¿sí? Que se busca hacer una protección especial al trabajador, que hay mucha economía informal, ¿sí? Y que el derecho de trabajo está directamente relacionado con el derecho a la seguridad social, pues es un derecho de índole social. Entonces aquí tenemos el contenido de lo que es derecho laboral. Inicialmente tenemos lo que es el derecho laboral individual, que es ese derecho que regula las relaciones que existen entre el empleador y el trabajador específicamente, ¿sí? Esa relación de trabajo que se media por esa fuerza laboral que entrega el trabajador hacia el dueño de los medios de producción. Se aplica en distintos ámbitos de la economía, en el sector primario, el secundario y en el terciario. Por otro lado, hay otro grupo de regulaciones que es el que concierne al derecho laboral colectivo. El derecho laboral colectivo, aunque en el ámbito del derecho laboral seguimos hablando, pues el colectivo tiene más que ver con ese derecho de asociación que tienen los trabajadores para defender sus derechos o contar con una participación de la vida laboral de una compañía. Entonces, específicamente aquí encontramos los sindicatos, ¿sí? Entonces, todo el derecho sindical y de organización sindical, pues hace parte del derecho colectivo. Por otro lado, tenemos el derecho a la seguridad social, que es el que tiene que ver con todo el sistema de seguridad social, lo que tiene que ver con el derecho a la salud, ¿sí? En este sentido, pues tenemos las cotizaciones a las entidades prestadoras del servicio de salud en Colombia. También existe pues una posibilidad de hacer la cotización, no una posibilidad, es obligatoriedad del empleador, realizar unos aportes a los fondos de pensión de los trabajadores con el fin de cubrir ciertas contingencias. Ese derecho a la seguridad social está muy asociado con los seguros, ¿sí? Lo que se busca aquí es cotizar algunos seguros que beneficiarán al trabajador e incluso al mismo empleador en caso de que exista una contingencia. En el caso de la pensión será la invalidez, la vejez o la muerte, son las contingencias que cubre la cotización a pensión. En el caso de la salud será la enfermedad general, ¿sí? La que se cotiza a las EPS, enfermedades de tipo general. La cotización a las administradoras de riesgos laborales tienen que ver con enfermedades de carácter laboral, ¿sí? Evidentemente, si hay alguien se enferma por un resfriado común, esto será una contingencia que atenderá una EPS, ¿sí? Porque es una enfermedad general.
pero si alguien, una persona dedicada a oficios de secretaría o recepción, sufre de un túnel carpiano, en virtud de su oficio, si esa enfermedad se genera por el oficio que está o las labores que está ejecutando en virtud de un contrato de trabajo, esa enfermedad será de índole laboral y la cubre la ARL, ¿sí? Entonces, dependiendo de si la enfermedad es del orden general o del orden laboral, pues se definirá si ese riesgo lo cubre la EPS o lo cubre la ARL. Entonces, por este lado tenemos la seguridad social, también serán los encargados, las EPS o ARLs, de pagar las incapacidades, ¿sí? O sea, si el empleador cotiza y este trabajador que es resfriado común de repente se complica y le dan 20 días de incapacidad, pues la EPS es la que paga esa incapacidad del trabajador, ¿sí? Lo mismo la ARL, ¿sí? Entonces, esa persona que sufre estas dolencias del túnel carpiano, de entrar a una cirugía, la ARL no solo le cubre los gastos médicos, sino también que paga esa incapacidad, no la debe pagar el empleador. Todo sí es mayor a 3 días. Eso es lo que establece la ley. Entonces, aquí tenemos los principios generales del derecho laboral. Tenemos el indubio prooperario. Esto nos quiere indicar que la duda favorece al trabajador. En caso de cualquier duda en un contrato, en una normatividad, pues el derecho laboral tiende a favorecer al trabajador. ¿Por qué? Porque el derecho laboral ya no está en la rama del derecho privado, el derecho laboral es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque todos debemos acatar las normas tal y como se estipulan, no como en el caso de derecho de los contratos, donde podemos de alguna forma, si no se viola la ley y demás, pues hay una amplia posibilidad de realizar tipos de contratos como según la dinámica comercial o económica se vaya gestando. Sin embargo, en derecho laboral no es posible y el Estado está ahí para salvaguardar los intereses del trabajador. Entonces aquí tenemos un primer principio, ¿sí? Luego tenemos el principio de favorabilidad, y es que en caso de alguna contradicción entre dos normas, pues se va a aplicar la norma que favorezca más al trabajador, ¿sí? O se va a hacer la interpretación más favorable. Asimismo, se aplicará la regla de la condición más beneficiosa en caso de que haya un cambio de legislación. Y hay un principio muy importante que es el de irrenunciabilidad, ¿sí? Un trabajador no puede renunciar a ninguno de los derechos por los cuales está protegido. Por ejemplo, un trabajador no puede renunciar a recibir la prima de servicios, a recibir las cesantías. Eso es algo que el trabajador no está obligado a hacer. Entonces, en ese sentido, tenemos que es irrenunciable, y si de repente en un contrato el trabajador renuncia a la prima o a las cesantías, esto será ineficaz en pleno derecho, o sea, no tiene validez, como si nunca hubiese sucedido. Así esté firmado con su puño y letra, ese principio de irrenunciabilidad protege al trabajador aun cuando él quisiera realizar esa renuncia de forma voluntaria. Y tenemos el principio del debido proceso, y es que todo trabajador se le debe respetar el derecho a la defensa. Entonces, si a un trabajador se le va a acusar de una falta disciplinaria y por ende se le va a suspender de sus funciones laborales, pues debe tener el derecho a defenderse, a demostrar por qué incurrió en esa falta y revisar qué razones tuvo para hacerlo, ¿sí? Recordemos entonces que veíamos nosotros las fuentes del derecho comercial en algún momento, y ahora pues también el derecho laboral tiene unas fuentes. ¿De dónde surge ese derecho laboral? ¿Sí? ¿De dónde emana el derecho laboral? Entonces tenemos que el derecho laboral cuenta con 5 fuentes. La primera será la Constitución política, los tratados internacionales y las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos inicialmente nuestra Constitución política, que establece que el trabajo es un derecho social, ¿sí? El trabajo es un derecho social, y en ese sentido pues se garantiza
desde nuestra constitución política. Ahí pues tenemos que el trabajo es un derecho y una obligación social y por ende pues toda persona se le debe garantizar por parte del Estado esa posibilidad, eligiendo definitivamente el arte u oficio o profesión que quiera realizar, hace parte como de esa libertad que tienen las personas para hacerlo. Seguidamente tenemos la ley, aquí encontramos entonces en Colombia el Código Sustantivo de Trabajo. En el Código Sustantivo de Trabajo es donde nosotros encontramos las leyes de orden laboral. La jurisprudencia, que son las sentencias, ¿sí? Son las sentencias, los fallos, después de que se lleva una disputa ante un juez, ese juez toma una decisión y esas decisiones son motivadas, ¿sí? Entonces, si de repente hay un despido injusto, o por ejemplo, en el caso del despido, una mujer en estado de gravidez, en embarazo, esta mujer instaura una acción de tutela, él llega al máximo tribunal constitucional, que es la Corte Constitucional, y este máximo tribunal debe motivar esa sentencia, esa decisión que toma una sentencia, es el fallo final, la decisión final, y tendrá que motivarlo, ¿sí? Entonces la jurisprudencia es fuente de derecho, porque si de repente conozco un caso, me sucede a mí directamente que soy afectada por ser despedida en estado de embarazo, por poner un ejemplo, pues yo podré tomar el ejemplo de ese otro caso, ¿sí? Donde un juez ya falló a una mujer que fue despedida en circunstancias similares en Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Pero la jurisprudencia será fuente porque yo podré tomar ese caso, ¿sí? Para revisar cómo sucedió y buscar mi defensa en ese sentido. Los convenios o pactos colectivos, ¿sí? Esto es los convenios que firman los sindicatos con las compañías, ¿sí? Hay compañías que es donde sus sindicatos han firmado convenios, por ejemplo, donde el empleador pague sus carreras universitarias, ¿sí? Entonces, si hay un convenio ya firmado y llego yo a esa compañía, pues yo puedo utilizar ese convenio como fuente para pedir el reconocimiento de ese derecho a mí. Finalmente, la costumbre, pero sí y solo si beneficia al trabajador. Aquí no aplica la costumbre como en derecho comercial. El contrato de trabajo, evidentemente, lo que se haya estipulado en ese contrato de trabajo, si yo fui contratada para trabajar 36 horas a la semana y ahora me están exigiendo que cumpla 40, pues yo puedo utilizar ese contrato de trabajo para exigir mi derecho como tal a trabajar 36 horas a la semana, porque así se estableció. Y si el empleador desea aumentarme la jornada de trabajo, pues indudablemente él deberá pagarme horas extras, ¿sí? 36 horas más 4 horas, 44 horas adicionales de horas extras para completar las 40 horas de trabajo. Recordemos pues que en Colombia la jornada máxima de trabajo a la semana son 48 horas. Y la doctrina, que son los libros de derecho, ¿sí? Aquí pues tenemos diversidad de profesionales en este curso, economistas, ingenieros industriales, y cada uno de ustedes tienen manuales específicos de estudio, libros, ¿sí? Introducción a la ingeniería, y seguramente hay autores muy importantes y reconocidos que ustedes han estudiado. En derecho sucede lo mismo, ¿sí? Pero nosotros le llamamos doctrina a esos libros de académicos reconocidos por el derecho y que nos orientan sobre conceptos, teorías. De hecho, ustedes han leído doctrina en este curso, ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba en nuestro artículo 25 de la Constitución Nacional, se estipula que el trabajo es un derecho y es una obligación social. Se menciona esa libertad de escoger la profesión o oficio. Y en los artículos 37 y siguientes se habla un poco más de todo el tema del derecho de asociación, y esto abre las puertas a la libertad sindical y a la constitución de sindicatos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que definitivamente se debe propiciar por parte del Estado las oportunidades para poder ejercer ese derecho al trabajo, una remuneración mínima, vital y móvil, y ahí tenemos entonces el salario mínimo,
debe ser proporcional a la cantidad de tiempo en que se trabaja y contar con unos beneficios mínimos, ¿sí? Que son irrenunciables, como les mencionaba yo, derecho a cotizar en seguridad social, la prima, las cesantías y los demás reconocimientos. Entonces aquí tenemos que lo que nos establece ese artículo 53, para que lo revisen, es lo que hemos estado revisando a lo largo de este video. ¿Sí? Entonces, ¿qué es trabajo? Trabajo será una actividad humana, libre, debe ser lícita, puede ser material o intelectual, ¿sí? El trabajo puede ser construir mesas o diseñar y coser ropa, es algo más material, o construir una casa, pero también puede ser intelectual, como escribir un libro, como hacer un software, ¿sí? Entonces aquí tenemos que puede ser permanente o puede ser también transitorio. ¿Quién lo debe desarrollar? Esencialmente una persona natural. No hay una relación laboral entre dos empresas, hay una relación comercial, ¿sí? En el tema del derecho laboral siempre debe realizarse por una persona natural, no podrá ser una persona jurídica. O sea, el empleador sí puede ser una persona jurídica, pero el trabajador debe ser una persona natural. El empleador también puede ser una persona natural, ¿sí? Piensen ustedes los casos en que una familia contrata personal doméstico, ¿sí? Una familia contrata un chofer, una familia puede contratar una niñera o una persona que ayude en los oficios generales de la casa. Entonces, evidentemente una familia seguramente contratará a la esposa, el esposo, ¿sí? No sé, pues quien se encuentre en esta casa y haga ese contrato, entonces ahí estaría entre dos personas naturales, pero también una empresa puede contratar una persona natural. En el caso de la universidad, contrata a sus profesores. La universidad como persona jurídica. Bueno, entonces, como lo estaba mencionando, pues el trabajo será toda esa actividad que se realice mediando una persona natural, y el empleador podrá ser una persona natural o podrá ser una persona jurídica. Entonces, en conclusión, el trabajo evidentemente es un derecho fundamental, es una obligación social, es de libre escogencia, es igualitario porque se prohíbe la discriminación y es de especial protección por parte del Estado, ya que pues el Estado ampara especialmente al trabajador por evitar los excesos que se puedan generar en esa relación de trabajo. Entonces aquí sería importante revisar qué es relación de trabajo y qué es contrato de trabajo. Para ello entonces contamos con el concepto de contrato de trabajo a partir del artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, y es donde nos menciona que el contrato, ¿sí? El contrato de trabajo definitivamente pues es un medio, una herramienta mediante la cual una persona natural se obliga a prestar un servicio con una persona natural o jurídica mediante unos elementos importantes, ¿sí? Esos elementos, ¿cuáles son? La prestación personal del servicio, la continua dependencia o subordinación y la remuneración, ¿sí? Quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe será el empleador. Entonces aquí tenemos que la relación laboral se configura en ese momento en que se pueden evidenciar esos tres elementos que les mencionaba yo. La primera es la subordinación, ¿sí? El trabajador definitivamente debe estar subordinado al empleador, quien le dará instrucciones, quien requiere que cumpla un horario de trabajo, quien requiere que cumpla unas funciones específicas, ¿sí? Seguidamente ese empleador, a cambio de esa subordinación y esa prestación del servicio, pues va a pagar un dinero llamado remuneración, y pues si yo soy la trabajadora no puedo enviar a alguien a quien me reemplace, ¿sí? Esa prestación debe ser personal. No hace falta solemnidades ni documentos, basta con que esos tres elementos se configuren para que ya la ley lo reconozca como contrato laboral. Evidentemente es necesario o es muy importante contar con un contrato escrito, ¿sí?
pero dadas las diferentes circunstancias donde vemos cómo alguien lo contratan y lo quieren disfrazar un poco como un contrato de prestación de servicio civil, pues la ley dice, miren, nosotros nos vamos a basar en el contrato realidad. Si en esta relación se está dando la subordinación, la remuneración y la prestación personal de servicio, ahí hay contrato de trabajo, ¿sí? Definitivamente. Entonces, como conclusión, tenemos que el contrato es un acuerdo de voluntades que se puede dar a una persona natural o jurídica, si es el empleador, se obliga a prestar un servicio personal el trabajador, que debe ser una persona natural, a una persona distinta. Sí debe existir una dependencia o subordinación porque cumple un horario de trabajo, porque cumple unas labores específicas, y ese trabajador, a cambio de esa subordinación y de cumplir con estas dos obligaciones de índole laboral, pues recibirá una remuneración. Bueno, entonces aquí vamos a revisar todo el tema de capacidad para trabajar. ¿Quién tiene capacidad en sentido jurídico para trabajar en Colombia? ¿Sí? Los mayores de 18 años en principio, ¿sí? Pero también tenemos que la ley da la posibilidad de trabajar a menores de edad. Si esos menores de edad cuentan entre 15 y 17 años y requieren entonces una autorización expedida por el Ministerio de Trabajo, donde los padres autorizan a este menor de edad o los responsables de él a que puedan trabajar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues se podrá contar con ese permiso. Por ejemplo, podrán ser actividades de tipo artístico, ¿sí? Un cantante menor de edad, un niño que pues haga una presentación cultural, toque el violín, toque el piano, ¿sí? O porque sea un deportista, entonces eso también pues digamos que se ve, los actores, ¿sí? Pero en ningún momento podrá trabajar más de 14 horas semanales, esa es su jornada máxima de trabajo. Entonces aquí tenemos que lo siguiente. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 solo podrán trabajar en jornadas de 6 horas diarias, es decir, de 30 horas a la semana. Y los adolescentes mayores de 17 podrán trabajar hasta 14 horas. Si hay menores de 15 años, estos podrán trabajar no más de 14 horas semanales. Pensemos en los niños que trabajan, no sé, en las franjas infantiles, ¿sí? De los domingos en televisión, son niños menores de 14 años en algunos casos y ellos no podrán trabajar más de 14 horas semanales, con permiso estricto de los padres y solo para ese tipo de actividades artísticas, culturales, recreativas o deportivas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las partes del contrato laboral. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Quien presta el servicio se llama trabajador, quien recibe se llama empleador, quien se beneficia, digamos, de alguna forma recibe, y la remuneración se llama salario. Esas son partes muy importantes del contrato de trabajo. Entonces aquí tenemos qué es persona natural, quién es persona jurídica, que ya lo hemos trabajado en anteriores módulos. ¿Puede haber contrato laboral entre dos personas jurídicas? La respuesta es no, ¿sí? El empleador puede ser una persona jurídica, el trabajador debe ser una persona natural en todo caso. Estos tres elementos para configurar el contrato de trabajo, entonces son indispensables. Tenemos que hay un jus variandi, o sea, lo que puede variar en un contrato de trabajo. Se puede firmar un contrato de trabajo, pero el empleador se puede guardar la posibilidad para modificar condiciones laborales. Por ejemplo, puede aumentar o disminuir la jornada de trabajo, ¿sí? Siempre y cuando no exceda de la máxima legal. Entonces, si fue contratado en un horario de 36 horas, el trabajador puede disminuirlo a 34 o a 30. O puede, si contrató a 35 horas, aumentar la cantidad de horas, por ejemplo a 40, obviamente pagando y haciendo el ajuste en la remuneración a que diera lugar. Pero también puede cambiar las funciones del trabajador, ¿no? De repente el trabajador era un mensajero, ¿sí?
pero dadas ciertas circunstancias, la empresa cambia ciertos modelos a teletrabajo y demás, ya no va a necesitar mucho el contexto del mensajero, porque además existe el correo electrónico y demás, entonces él puede cambiarle las funciones y decir, mire, usted va a realizar una función distinta a la que ya venía porque el cargo desapareció o bueno, por una circunstancia específica, siempre y cuando esto no vaya en contra de la dignidad del trabajador y no se le disminuya o se le desmejore su remuneración. Y también se le puede cambiar el lugar de prestación del servicio. Mire, es que usted está trabajando en la sede sur, ahora debe ir a la sede norte, por ejemplo. O también se puede guardar para sí el empleador la posibilidad de cambiarle de ciudad de trabajo. Usted está en la filial que tenemos en Cali, pero luego se va a ir para la de Bogotá o incluso puede estar viajando, ¿no? Ese use variandi se llama use variandi geográfico también, ¿sí? No es absoluta, se debe respetar lo que les mencionaba, el honor, la honra, la seguridad, los derechos mínimos. Entonces, les hablo yo de esos 3 elementos que son muy importantes, ¿sí? Si esos 3 elementos se configuran en el fenómeno, en la práctica, en los hechos, pues hay contrato de trabajo, indudablemente. Entonces, se aplica el principio de contrato-realidad. Si se cumplen esos 3 elementos, se aplicará ese principio de contrato-realidad. Entonces, aquí tenemos distintos formas de un contrato de trabajo y pueden ser de estas, ¿sí? El contrato puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser realidad. Contrato realidad si cumple los 3 elementos: subordinación, prestación personal de el servicio y remuneración. Según la duración, podrá ser ocasional, accidental o transitorio, de obra o labor determinada, a término fijo de 1 a 3 años. O a término fijo menor a 1 año, también como lo puede ser a término indefinido. Entonces aquí mi recomendación es que por favor estudien los distintos tipos de contrato. Les anexaré las correspondientes diapositivas y información auxiliar para que ustedes lo puedan desarrollar. Asimismo voy a crear un Padlet para que hagamos participación de cada uno de estos contratos y podamos consolidar y concluir un poco todos estos temas tratados en el encuentro sincrónico del próximo jueves. Muchas gracias por su atención y espero que sea de su provecho. Este video será guardado, subido en YouTube y admite comentarios, así que por favor, si tienen dudas o inquietudes, no tengan reparo en formularlas por la misma página en la que voy a subir el video. Mil gracias, cuídense mucho y mucha salud para ustedes y sus familias.